En Guadalajara, entre calles bulliciosas donde el aroma de los tacos al pastor se mezcla con el humo de los camiones y el pregón de los vendedores ambulantes, la vida de Jesús Ramírez parecía transcurrir con la rutina común de un hombre trabajador. Sin embargo, bajo la superficie de sus días de esfuerzo en la construcción, se ocultaba una decisión que lo marcaría para siempre, una elección que lo perseguiría como sombra y que, sin saberlo, lo conduciría hacia la lección más dura y transformadora de su vida. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí encontrarás relatos que tocan el corazón y nos recuerdan que todos tenemos segundas oportunidades. Jesús tenía 35 años y el rostro curtido por el sol. Su piel morena estaba surcada de arrugas tempranas, no de la edad, sino del trabajo pesado bajo el calor intenso de los techos y las calles. Sus manos, llenas de callos, eran símbolo de esfuerzo, pero también de los silencios que cargaba. Creció en un barrio popular de Guadalajara, en una casa pequeña de paredes de ladrillo sin repellar, donde aprendió desde niño que la vida no regalaba nada. A pesar de la dureza de su infancia, Jesús había logrado mantenerse en pie. No era un hombre malo, ni mucho menos. Tenía sueños sencillos, un hogar estable, una mujer que lo acompañara, hijos que corrieran por la casa, pero la vida no se ajusta a las expectativas, y pronto descubriría que los planes se derrumban cuando se enfrentan a pruebas que ponen a prueba la verdadera esencia del ser humano. Los vecinos lo describían como un hombre reservado. Saludaba con un movimiento rápido de cabeza, bebía cerveza con los compañeros después del trabajo y rara vez hablaba de lo que sentía. «Es que yo no sirvo para estar contando mis cosas», solía decir cuando alguien lo notaba distraído. Y en el fondo, esa incapacidad para abrirse se convertiría en una de las razones por las que terminaría tomando un camino equivocado. Esa tarde, mientras se sentaba en la banqueta afuera de su casa, con una botella de refresco en la mano y el ruido de los niños jugando a las escondidas en la calle, la mente de Jesús estaba intranquila. Había algo dentro de él que lo presionaba. Recordaba las palabras de su padre, un hombre duro, alcohólico, que le repetía desde joven: «Uno tiene que ver por sí mismo, porque nadie más lo va a hacer». Esa frase se había clavado en su memoria como un eco imposible de borrar. Pero la vida pronto le mostraría que esa visión egoísta no siempre era la respuesta. En su interior, Jesús cargaba con una lucha silenciosa. ¿Qué significa realmente ser hombre? ¿Trabajar sin descanso para llenar la mesa? ¿O estar dispuesto a quedarse cuando la vida exige sacrificios más grandes que el cansancio físico? El aire cálido de Guadalajara le traía recuerdos de los mercados abarrotados, del olor a pan dulce recién horneado y del sonido de las campanas de la iglesia cercana que anunciaban la misa de la tarde. Eran sonidos familiares, parte de su vida de siempre, pero que pronto se mezclarían con emociones nuevas, con un amor inesperado que llegaría para cambiarlo todo. Jesús aún no lo sabía, pero estaba a punto de conocer a Mariana, la mujer que transformaría su destino. Ella aparecería con la dulzura de quien ilumina un cuarto con solo sonreír, y con la fuerza de alguien dispuesto a luchar contra cualquier tormenta. Y en medio de esa relación nacería Emiliano, el hijo que se convertiría en la prueba más grande de su vida. El peso de aquella decisión, la que lo llevaría a abandonar lo que más debía cuidar, comenzaba a formarse lentamente en su interior. Sin embargo, en ese momento, él todavía se veía como cualquier otro hombre del barrio, con aspiraciones comunes y problemas cotidianos. No sabía que cada paso que daba lo conducía hacia una encrucijada que cambiaría su vida para siempre. Y así, con el sol escondiéndose detrás de los techos y las luces de los puestos callejeros, encendiéndose poco a poco, la historia de Jesús estaba apenas comenzando. El mercado de Tonalá estaba vivo aquella mañana de domingo. Entre los puestos de cerámica pintada a mano, el aroma a tamales recién salidos de la vaporera y los gritos de los vendedores que ofrecían desde artesanías hasta fruta fresca
Jesús caminaba con la calma de quien buscaba distraerse después de una semana de trabajo pesado. No imaginaba que entre ese bullicio conocería a la mujer que pondría su mundo de cabeza. Mariana trabajaba en un pequeño puesto de dulces típicos. Tenía el cabello oscuro recogido en una trenza larga y unos ojos grandes que transmitían ternura y determinación al mismo tiempo. Cuando Jesús se acercó a comprar una bolsa de obleas, ella lo recibió con una sonrisa que desarmaba cualquier dureza. «¿Cuántas quiere, joven?», preguntó con voz cálida. «Pues, deme 2 bolsas para la semana», respondió él, evitando mirarla demasiado tiempo. «¿2 bolsas? Eso no le va a durar ni 2 días», dijo ella con una risa ligera. Ese pequeño intercambio bastó para encender en Jesús una chispa que no sentía desde hacía mucho. Comenzó a frecuentar el puesto, inventando excusas para pasar por ahí. Pronto, las conversaciones dejaron de girar en torno a los dulces y se volvieron más personales. Mariana le contaba de su familia, de su madre enferma que vivía en una colonia cercana y de sus sueños de poner una pequeña pastelería algún día. Jesús, que nunca había sido bueno para hablar de sí mismo, se sorprendió confiándole historias de su niñez, de los partidos de fútbol en la calle y de la dureza de su padre. Esa conexión lo hacía sentir visto de una manera que nadie había logrado antes. Con el tiempo, la relación se fue consolidando. Paseaban por el Parque Morelos los domingos por la tarde, compartían tortas ahogadas en un puesto cercano a San Juan de Dios y reían como si el mundo alrededor se detuviera. Para Jesús, Mariana era un refugio. Para Mariana, él representaba estabilidad y la posibilidad de construir algo sólido. La noticia llegó de manera inesperada. Un embarazo. Mariana lo recibió con una mezcla de miedo y alegría. Cuando se lo contó, una tarde mientras caminaban por las calles empedradas, Jesús se quedó en silencio. Sentía el corazón golpeando en el pecho y una mezcla de orgullo y nerviosismo recorriéndole las venas. «¿Y ahora qué vamos a hacer?», preguntó él con voz insegura. «Vamos a luchar, Jesús», respondió ella con firmeza. «No será fácil, pero juntos podemos». Durante los meses de espera, Jesús se esforzó más en el trabajo, aceptando turnos extras y cargando con el doble de peso en la obra. Quería asegurarse de que nada le faltara a Mariana ni al hijo que venía en camino. El día del nacimiento fue un torbellino de emociones. En el hospital civil, después de horas de tensión, los médicos les dieron la noticia. El pequeño Emiliano había nacido con parálisis cerebral. El mundo de Jesús se estremeció como un edificio en demolición. «¿Qué significa eso, doctor?», preguntó Mariana, con los ojos enrojecidos, «que necesitará cuidados especiales, terapias constantes. Será un camino difícil, pero no imposible», respondió el médico con tono sereno. Jesús sintió un frío recorriéndole la espalda. No sabía si estaba preparado para lo que escuchaba. Miró a Mariana, que sostenía al bebé con una ternura infinita, y por primera vez en su vida sintió que las fuerzas no eran suficientes. Aún así, en esos primeros meses, ambos intentaron adaptarse. Emiliano necesitaba atención constante, visitas médicas semanales, terapias de estimulación temprana y medicinas costosas. Mariana mostraba una fortaleza admirable, siempre buscando soluciones, mientras Jesús empezaba a sentir el peso de una vida que no había imaginado. Las noches eran largas, con llantos intermitentes, y los días agotadores. Jesús llegaba del trabajo sudado y con las manos partidas, solo para encontrarse con un ambiente de cansancio y preocupación. Aunque amaba a su hijo, en su interior comenzaba a crecer una inquietud que no se atrevía a decir en voz alta. La vida que había soñado, con risas de niños corriendo en el patio y tranquilidad después del trabajo, parecía alejarse cada vez más. Y en ese silencio lleno de dudas, empezaba a formarse en él un conflicto que pronto lo llevaría a una decisión que marcaría para siempre a su familia. Las semanas se convirtieron en meses, y con cada día que pasaba, la presión sobre Jesús se hacía más pesada. El cansancio ya no era solo físico,
Era un agotamiento emocional que lo acompañaba desde que despertaba hasta que volvía a cerrar los ojos en la madrugada. Emiliano lloraba con frecuencia. Los gastos crecían y los doctores insistían en terapias que parecían imposibles de costear con su salario en la construcción. Jesús llegaba tarde a casa, con el cuerpo dolorido y el ánimo desgastado. Mariana lo recibía siempre con una sonrisa cansada, tratando de mantener la calma, pero en el fondo ella también estaba al límite. Una noche, mientras se sentaban a cenar frijoles con tortillas, él soltó un suspiro profundo. «No sé si voy a poder con esto, Mariana», dijo en voz baja. Ella lo miró fijamente, apretando la cuchara con fuerza. «¿De qué hablas? Es nuestro hijo, Jesús. No podemos rendirnos. Tú eres fuerte. Yo no sé si tengo lo necesario». Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas como si hubieran roto algo invisible. En la obra, sus compañeros tampoco ayudaban a aliviar la carga. Durante el almuerzo, mientras se sentaban en el suelo bajo la sombra de una barda, uno de ellos le dijo: «Mira, compadre, yo que tú pensaría bien. Esa no es vida. Un hijo así te va a amarrar para siempre». «Sí, Jesús», agregó otro, «la neta no te vas a poder quitar esa cruz nunca». Jesús callaba, pero esas frases se le clavaban como espinas en el pecho. Por más que trataba de ignorarlas, volvían a su mente cuando escuchaba los llantos de Emiliano en la madrugada. El contraste entre su vida soñada y la realidad era cada vez más evidente. Había imaginado a su hijo corriendo por el patio de la casa, pateando un balón, llamándolo con entusiasmo. En cambio, tenía un pequeño que apenas podía mover sus brazos y que necesitaba cuidados constantes. Lo amaba, pero en su corazón empezaba a crecer un resentimiento que lo avergonzaba. Una tarde, regresó más temprano de lo habitual. Encontró a Mariana bañando a Emiliano con delicadeza, mientras le cantaba una canción suave. La escena lo conmovió y, al mismo tiempo, lo golpeó con fuerza. Sintió que él no podía dar ese tipo de amor incondicional, que no tenía la misma entereza que Mariana. «Eres increíble», dijo en voz baja. «No soy increíble, Jesús». «Soy madre», respondió ella sin voltear, «y tú eres padre». Esa respuesta lo atravesó como un cuchillo. No pudo replicar, solo salió a la calle a caminar, con el corazón hecho un nudo. El cielo estaba nublado y un aire frío le erizaba la piel. Caminó sin rumbo por las calles de Tlaquepaque hasta sentarse en una banqueta solitaria. Allí, los pensamientos se arremolinaban en su mente. ¿Era justo seguir una vida que sentía que lo estaba destruyendo? ¿Era egoísta querer otra oportunidad? Recordó las palabras de su padre: «Uno tiene que ver por sí mismo». Y por primera vez en mucho tiempo, esa frase empezó a sonar como una solución. Quizá la única manera de sobrevivir era alejarse. La culpa lo desgarraba, pero la idea germinaba con fuerza. No se atrevió a decírselo a Mariana esa noche, ni la siguiente. Solo guardaba silencio, evitando mirarla a los ojos, mientras dentro de él crecía una decisión que lo marcaría para siempre. La rutina siguió, pero ya nada era igual. Cada vez que cargaba a Emiliano, sentía que se le caía el mundo encima. Cada vez que Mariana le hablaba con esperanza, sentía que no merecía esas palabras. Era como vivir dividido entre el amor y el miedo, entre la responsabilidad y el deseo de escapar. En lo profundo de su ser, Jesús empezaba a convencerse de que tarde o temprano tomaría un camino que cambiaría la vida de todos, un camino que parecía liberación, pero que en realidad sería el inicio de la carga más pesada de su vida: el abandono. La tensión en la casa de Jesús y Mariana se había vuelto insoportable. Las discusiones eran cada vez más frecuentes, siempre girando alrededor de Emiliano y las responsabilidades que lo acompañaban. El calor sofocante de Tlaquepaque parecía intensificar los ánimos, como si cada rayo de sol golpeara no solo las paredes de la casa, sino también las heridas invisibles de su relación. Una tarde, después de un día agotador en la obra, Jesús llegó con los hombros caídos y el rostro marcado por la fatiga. Mariana estaba en la cocina preparando arroz con verduras, mientras Emiliano dormía en su silla especial.
El silencio se sentía denso, cargado de palabras no dichas. «Mariana», dijo Jesús, apoyándose contra la pared, con voz quebrada. «Ya no puedo más». Ella dejó la cuchara de madera sobre la mesa y lo miró fijamente. Sus ojos oscuros reflejaban cansancio, pero también una fuerza que parecía inquebrantable. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, aunque en su interior ya temía la respuesta. Jesús bajó la mirada. «Siento que me estoy ahogando. Cada día es más difícil. No sé si soy capaz de seguir así». Mariana apretó los labios, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con salir. «¿Y crees que para mí es fácil?», respondió con un hilo de voz. «Yo también estoy cansada, Jesús, pero Emiliano nos necesita. Es nuestro hijo, no una carga que puedas soltar cuando quieras». Jesús sintió un nudo en la garganta. Sus manos temblaban. «No estoy hecho para esto, Mariana. No sé ser padre de un niño así». Las palabras salieron como un golpe seco, dejándolos a los dos en silencio. Emiliano se movió ligeramente en su silla, como si el ambiente tenso lo afectara incluso en sueños. Mariana corrió a acariciar su cabeza, mientras las lágrimas finalmente se desbordaban. «Jesús», dijo entre sollozos, «si te vas, ¿qué será de nosotros?». Él cerró los ojos, incapaz de sostener la mirada de su pareja. El eco de las frases de sus compañeros de trabajo resonaba en su cabeza, empujándolo hacia una salida que en ese momento le parecía inevitable. Caminó hasta la puerta y la abrió lentamente. El aire cálido de la tarde entró, mezclándose con la desesperación que inundaba el cuarto. «Perdóname», susurró con la voz casi inaudible. «No puedo quedarme». Mariana sintió que el mundo se le derrumbaba. Se aferró a la silla de Emiliano como si al hacerlo pudiera sostenerlo todo. «Cobarde», alcanzó a decir entre lágrimas. «Te vas porque es más fácil huir que enfrentar lo que la vida te dio». Jesús tragó saliva, pero no contestó. Dio un paso hacia afuera y la puerta se cerró detrás de él con un golpe seco que marcó el inicio de un vacío difícil de llenar. Caminó por las calles polvorientas, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Sentía una mezcla de alivio y vergüenza, como si hubiera dejado atrás una carga, pero al mismo tiempo supiera que había traicionado lo más sagrado. Esa noche, durmió en casa de un amigo que lo recibió sin hacer preguntas. Intentó convencerse de que había tomado la mejor decisión, de que ahora podría rehacer su vida y encontrar la libertad que tanto anhelaba. Sin embargo, en lo profundo de su ser, un peso oscuro se aferraba a su conciencia. Mientras tanto, Mariana permaneció junto a Emiliano, cantándole suavemente para que volviera a dormir. Aunque su corazón estaba destrozado, decidió en ese instante que no permitiría que el abandono de Jesús definiera el destino de su hijo. Su llanto silencioso se mezclaba con la determinación de seguir adelante, aun cuando la vida se tornara más dura de lo que jamás había imaginado. El silencio de esa casa, ahora rota, marcaba el comienzo de un camino doloroso. Para Jesús parecía ser una salida. Para Mariana y Emiliano, era apenas el inicio de una batalla que tendrían que librar sin él. Jesús viajó hacia el norte con la esperanza de empezar de cero. Tomó un autobús rumbo a Monterrey, mirando por la ventana durante horas, con la mente atrapada entre la culpa y la ilusión de libertad. El camino se extendía interminable. Cerros secos, pueblos pequeños, estaciones de paso donde bajaba a tomar café aguado y a fumar un cigarro en silencio. Cada kilómetro lo alejaba de Mariana y de Emiliano, pero también lo hundía en un vacío que no lograba llenar. En Monterrey consiguió trabajo en una obra cerca de la Avenida Constitución. El calor era insoportable y el ritmo de la ciudad lo rebasaba. Se hospedaba en un cuarto barato, con paredes húmedas y una cama que rechinaba con cada movimiento. Al principio, se convencía a sí mismo de que había tomado la mejor decisión. «Aquí tengo oportunidad. Aquí voy a hacer mi vida». Sin embargo, las noches eran largas y el recuerdo de su hijo aparecía en cada silencio. En una cantina del centro conoció a Verónica, una mujer que trabajaba como mesera. Era extrovertida, con risas estruendosas y mirada dura. Ella le ofreció compañía en medio de su soledad
y Jesús se aferró a esa relación como un náufrago que encuentra una tabla en el mar. Pero la estabilidad no duró mucho. Las discusiones comenzaron pronto, porque él arrastraba un carácter irritable y una tristeza que no sabía explicar. «Tú nunca estás completo, Jesús», le dijo Verónica una noche, cansada de su silencio. «Ni aquí, ni conmigo. Pareces tener la cabeza en otro lado». Él no respondió. Solo bebió otro trago de cerveza, como si pudiera apagar con alcohol lo que lo quemaba por dentro. Después de unos meses, la relación terminó. Jesús, desesperado por huir de los recuerdos que Monterrey le provocaba, se fue a Ciudad Juárez. Allí, el ambiente era aún más hostil. Calor extremo en verano, frío que calaba los huesos en invierno, y una sensación de frontera que se respiraba en cada esquina. Trabajó como ayudante en un taller mecánico, luego en la construcción de una maquiladora. El dinero apenas alcanzaba, y con el tiempo comenzó a acumular deudas. Para olvidarse, se refugiaba en bares oscuros donde el ruido de las rocolas tapaba sus pensamientos. Los tragos se convirtieron en rutina. Cada vaso le daba un alivio momentáneo, pero al amanecer solo quedaba resaca y vacío. A veces, entre sueños, escuchaba la voz de Mariana llamándolo o el llanto de Emiliano. Despertaba sobresaltado, sudando frío. Se levantaba de la cama, encendía un cigarro y se decía a sí mismo: «No puedo volver, ya no hay lugar para mí allá». Conoció a otras mujeres, pero ninguna relación prosperaba. Siempre terminaba saboteando todo con su temperamento y con la sombra de su pasado. Había noches en las que caminaba solo por las calles de Juárez, observando las luces de los bares y los autos que cruzaban hacia El Paso. Pensaba que quizá él también debería cruzar, empezar otra vida en Estados Unidos, pero no tenía papeles ni fuerzas. Un amigo del taller, al verlo tan decaído, le dijo una tarde: «Compadre, necesitas amarrarte, no puedes vivir nomás escapando». Jesús soltó una risa amarga. «¿Amarrarme a qué? Si ya dejé lo más importante atrás». La frase lo golpeó a sí mismo más que a su amigo. Porque en el fondo sabía que, por más kilómetros que recorriera, nunca podría huir de la verdad. Había abandonado a su hijo. Con el paso de los años, su contacto con Guadalajara se volvió nulo. No llamaba, no escribía, se convencía de que así era mejor para todos. Pero cada vez que veía a un niño en la calle, en un parque o en brazos de su madre, un dolor punzante lo atravesaba, y aunque trataba de ahogarlo con trabajo y alcohol, la herida nunca cerraba. La vida en la frontera no era la libertad que había imaginado. Era solo otro tipo de prisión, una donde las rejas estaban hechas de recuerdos y culpas que lo seguían a donde fuera. El amanecer en Guadalajara traía consigo un aire fresco que contrastaba con el peso que Mariana cargaba sobre los hombros. Desde que Jesús se había marchado, la casa se había vuelto más silenciosa, pero también más fuerte. Ella comprendió que ya no podía esperar a que alguien más resolviera su vida. Debía hacerlo sola, por Emiliano y por ella misma. Al principio, la soledad la golpeaba como una tormenta. Había noches en que lloraba en silencio para no despertar a su hijo, preguntándose por qué la vida la había puesto frente a un reto tan grande. Pero cada vez que miraba los ojos brillantes de Emiliano, encontraba una fuerza que no sabía que poseía. Con ayuda de una vecina, consiguió trabajo en una panadería de Chapalita. El olor a pan recién horneado impregnaba su ropa cada día al volver a casa, y aunque llegaba cansada, nunca se quejaba. Sabía que cada peso ganado significaba medicinas, consultas o comida para Emiliano. El sacrificio era grande, pero la recompensa era verlo crecer, aunque con limitaciones, lleno de vida. Los vecinos comenzaron a notarlo también. La señora Carmen, que vivía al lado, le ayudaba a cargar la silla de ruedas cuando Mariana debía llevar a Emiliano al hospital. A veces, los jóvenes del barrio pasaban por la casa y lo entretenían con historias o pequeños juegos adaptados. La solidaridad brotaba como flores en medio del asfalto. Emiliano, pese a sus dificultades, mostraba un espíritu luminoso. Había aprendido a comunicarse con gestos y sonidos que solo Mariana entendía del todo. Cuando quería algo,
levantaba la mano y emitía un murmullo especial. Cuando estaba feliz, movía sus ojos con una intensidad que contagiaba. Era como si, a su manera, tratara de decirle a su madre que estaba agradecido por su amor incondicional. Una tarde, mientras Mariana lo llevaba al parque cercano, una mujer se le acercó. «Su hijo tiene una mirada preciosa», comentó sonriendo con ternura. Mariana, conmovida, respondió: «Sí, es mi fuerza». En esos pequeños momentos encontraba la motivación para seguir adelante. Aunque el dinero nunca era suficiente y las deudas médicas la acosaban, Mariana se mantenía firme. Aprendió a coser por las noches para ganar un poco más, remendando ropa de vecinos que confiaban en su habilidad. Sus manos, que antes solo conocían la suavidad de los dulces y postres, ahora estaban ásperas, pero orgullosas de sostener su mundo. Los viajes al hospital civil se convirtieron en parte de su rutina. Tomaba 2 camiones, cargando con la silla de Emiliano, soportando miradas de curiosidad y a veces de lástima. Pero ella caminaba con la frente en alto, sabiendo que cada consulta era un paso más hacia una vida digna para su hijo. En las largas esperas en la sala del hospital, Mariana conoció a otras madres en situaciones similares. Compartían historias, consejos, lágrimas y esperanzas. Ese círculo de mujeres se transformó en un refugio emocional para ella. Entendió que no estaba sola en su lucha, que había muchas otras enfrentando la misma batalla diaria. Una noche, después de un día agotador, Mariana se sentó junto a Emiliano, que dormía plácidamente. Le acarició el cabello y murmuró: «Hijo, te prometo que nunca te voy a abandonar. Aunque el mundo me dé la espalda, aquí voy a estar contigo». Las palabras se le escaparon entre lágrimas, pero también con una determinación que parecía grabarse en su alma. Era consciente de que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero también de que el amor que sentía por su hijo era más fuerte que cualquier adversidad. En ese silencio, mientras la ciudad dormía y solo se escuchaba el zumbido lejano de los coches, Mariana entendió que Emiliano no era una carga, sino una razón. Y esa certeza la sostendría en los años más duros que estaban por venir. El tiempo había pasado sin piedad. Cuando Jesús regresó a Guadalajara después de años en el norte, llevaba en el rostro las marcas de una vida desordenada, arrugas prematuras, ojeras profundas y un cansancio que no se aliviaba con el sueño. Había perdido dinero, amistades y, sobre todo, la paz. Se bajó del autobús en la Central Vieja y respiró hondo el aire de su ciudad natal. Era un aire denso, cargado de recuerdos que había tratado de enterrar en cada copa de alcohol y en cada relación fallida. Con una mochila gastada al hombro, caminó por las calles que conocía de memoria. Notaba los cambios, tiendas nuevas, edificios en construcción, pero también la misma esencia de siempre, los vendedores ambulantes ofreciendo elotes, el ruido de los camiones, los niños corriendo en las plazas. Todo eso le provocaba una mezcla de nostalgia y dolor. Esa tarde se encontró con Toño, un viejo amigo de la infancia. Estaba sentado frente a una tiendita en la colonia donde habían crecido, con una cerveza en la mano. «Jesús», exclamó sorprendido, «pensé que nunca volvería a verte por aquí». «Aquí estoy, Toño», respondió él con una sonrisa cansada. «La vida me trajo de regreso, ya ves». Se sentaron juntos, y pronto la conversación giró hacia lo inevitable. Toño lo miró serio, con un tono que no admitía rodeos. «Oyes, hermano, ¿y sabes de Mariana y del niño?» Jesús bajó la cabeza. El corazón le dio un vuelco al escuchar la pregunta que había evitado por años. «No, no he sabido nada de ellos». Toño lo miró incrédulo. «Pues deberías, ese chamaco es un guerrero. A pesar de todo lo que le tocó, ha salido adelante. Y Mariana, esa mujer se partió el alma por él». Jesús se quedó en silencio, con la mirada perdida en el suelo. Una mezcla de culpa y curiosidad empezó a revolverse en su interior. Quería saber más, pero temía escuchar lo que no estaba listo para enfrentar. «¿De verdad está bien?», preguntó con voz temblorosa. «Tan bien como se puede, compadre. Claro,
con sus limitaciones, pero el niño no se rinde. Y Mariana, esa mujer vale oro. No sé cómo le hizo sola, pero ahí sigue, luchando. Las palabras de Toño le perforaron el alma. Se dio cuenta de que mientras él vagaba por el norte, perdido entre trabajos temporales y noches de cantina, Mariana había estado dando la batalla más difícil sin él. Y su hijo, ese niño al que había visto como una carga, se había convertido en un ejemplo de fortaleza. El resto de la tarde la pasó caminando sin rumbo, con el eco de esas palabras persiguiéndolo. En su mente aparecía la imagen de Emiliano, ya no como el bebé indefenso que había dejado, sino como un niño creciendo sin su padre. ¿Lo recordaría? ¿Lo odiaría? ¿O simplemente no sabría quién era? Jesús se detuvo frente a una iglesia. El repicar de las campanas lo sacudió. Entró sin pensarlo, se sentó en la última banca y cerró los ojos. Por primera vez en años, una oración salió de sus labios, torpe y quebrada. Dios, si todavía me queda una oportunidad, ayúdame a encontrarla. El corazón le latía con fuerza. Sentía miedo, vergüenza y, al mismo tiempo, una chispa de esperanza. Sabía que no sería fácil acercarse, que Mariana podía rechazarlo, que Emiliano tal vez no quisiera verlo. Pero dentro de él algo había cambiado. Quería enfrentar lo que había huido por tanto tiempo. Esa noche, mientras caminaba hacia el cuarto barato donde se hospedaba, tomó una decisión silenciosa. No podía seguir viviendo como un fugitivo de su propia vida. Tenía que ver a su hijo, aunque fuera desde lejos, aunque solo pudiera observarlo un instante. No sabía cómo reaccionarían, ni qué palabras encontraría cuando llegara el momento. Pero una certeza se aferraba a su pecho. El reencuentro estaba cerca, y ese paso sería inevitable. Jesús tardó varios días en reunir valor. Cada mañana despertaba con la idea de acercarse, y cada noche se reprochaba no haberlo hecho. El miedo lo atenazaba. Miedo al rechazo, a la vergüenza, a ver con sus propios ojos las consecuencias de lo que había abandonado. Sin embargo, una tarde, con el sol cayendo lentamente sobre los techos de Guadalajara, decidió dar el paso. Caminó hasta la colonia donde había vivido con Mariana. Cada esquina le devolvía recuerdos que lo apuñalaban. La tiendita donde compraban refrescos, el puesto de tacos donde cenaban los viernes, la calle donde alguna vez soñaron con construir un hogar estable. Avanzaba con el corazón acelerado, como si cada paso lo llevara a un juicio ineludible. Cuando llegó frente a la casa, se detuvo. El portón estaba igual, pintado de azul, aunque el color se veía desgastado por los años. El árbol de la banqueta había crecido, ofreciendo sombra a un grupo de niños que jugaban con una pelota. Jesús se apoyó en un poste, tratando de pasar desapercibido. Entonces lo vio. Emiliano estaba en una silla de ruedas, rodeado por un par de vecinos que le hablaban con cariño. El niño reía, y su risa era clara, contagiosa. Movía las manos con esfuerzo, señalando algo, y los otros lo seguían con paciencia. No corría, no pateaba la pelota como Jesús había soñado alguna vez, pero irradiaba una vitalidad que lo dejó sin aire. Jesús sintió un nudo en la garganta. Los años no lo habían preparado para ese momento. Había imaginado que encontraría a un niño frágil, apagado. En cambio, tenía frente a sí a un hijo lleno de vida, con una mirada brillante que parecía capaz de iluminar cualquier oscuridad. Se apoyó más fuerte en el poste, temblando. Una parte de él quería correr y abrazarlo, gritarle que era su padre, pedirle perdón, pero sus pies no se movían. Sentía que no tenía derecho. Mientras observaba, Mariana salió de la casa. Llevaba un vestido sencillo y el cabello recogido en un moño apresurado. Su rostro mostraba cansancio, pero también una paz firme. Se acercó a Emiliano, le acomodó una manta sobre las piernas y lo besó en la frente. Jesús tuvo que contener un sollozo. Aquella imagen lo atravesó, madre e hijo unidos, sin él. Ese debería haber sido mi lugar, pensó con rabia contra sí mismo. Un vecino, al notar su presencia, lo miró con sorpresa, pero Jesús bajó la cabeza y se alejó unos metros para no ser descubierto. No estaba listo para dar la cara. Aún así, la visión de Emiliano quedó grabada en su memoria como fuego.
Mientras caminaba de regreso, murmuraba en voz baja: «Perdóname, hijo, perdóname». El eco de su propia voz lo acompañaba. Sentía que su corazón se había abierto en dos, una parte llena de culpa por los años perdidos, otra llena de esperanza porque Emiliano estaba vivo, creciendo, luchando. Esa noche apenas pudo dormir. Cerraba los ojos y volvía a ver la sonrisa de su hijo, la ternura de Mariana, la solidaridad de los vecinos. Se dio cuenta de que, aunque él había huido, otros habían permanecido. Y lo habían hecho con amor, con paciencia, con una fuerza que él nunca había tenido. El amanecer lo encontró sentado en la cama, con las manos en la cara y los ojos enrojecidos. Por primera vez desde su regreso, sintió un impulso verdadero. Quería intentarlo. No sabía cómo, no sabía si sería aceptado, pero ya no podía seguir observando desde la distancia. Emiliano merecía más que un padre escondido en las sombras. Ese primer vistazo no le había dado respuestas, pero sí una certeza. El niño que había dejado atrás no era una carga, como había pensado en el pasado. Era su hijo, y tenía delante la oportunidad, o la condena, de enfrentarse a esa verdad. Jesús sabía que no podía seguir observando desde lejos. Pasaron 2 días desde que había visto a Emiliano reír con los vecinos, y la imagen no se le borraba de la mente. Finalmente, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, decidió tocar la puerta de la casa azul. Sentía las manos sudorosas y las piernas débiles, como si fueran de otro hombre. Mariana abrió la puerta. Al verlo, se quedó paralizada. Su rostro cambió de inmediato. Sorpresa primero, luego enojo. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz firme, cruzando los brazos. Jesús tragó saliva. «Necesitaba verte, necesitaba ver a mi hijo». El silencio fue pesado. Solo se escuchaba a lo lejos el sonido de un camión pasando y el eco de unos niños jugando en la calle. Mariana lo miraba como si estuviera frente a un extraño. «Te fuiste, Jesús. Nos dejaste cuando más te necesitábamos. ¿Ahora qué quieres? ¿Volver como si nada?». Él bajó la cabeza. «No, sé que no puedo borrar lo que hice, pero quiero intentarlo, aunque sea tarde. Quiero estar con Emiliano». En ese momento, Emiliano apareció en la sala, empujado en su silla por la señora Carmen, la vecina que solía ayudar a Mariana. El niño lo miró con curiosidad, sin reconocerlo. Jesús sintió un golpe en el pecho. Su propio hijo no sabía quién era. Se inclinó un poco, con la voz quebrada. «Hola, campeón, soy tu papá». Emiliano ladeó la cabeza, sin entender del todo. Mariana se apresuró a colocarse detrás de la silla, como si necesitara protegerlo. «No lo confundas, Jesús. Él no sabe quién eres. Para él, su padre ha sido la ausencia». Las palabras fueron un balde de agua helada. Jesús sintió que le arrancaban el aire de los pulmones. «Déjame al menos hablar con él, verlo», suplicó. «¿Y para qué? Para que vuelvas a irte», replicó Mariana con dureza. «¿Sabes cuántas noches lloró? ¿Sabes lo que es cuidar sola, sin nadie que te tienda la mano? Tú no tienes idea». Jesús dio un paso hacia adentro, pero Mariana alzó la voz. «No entres. Aquí ya no tienes lugar». Se quedó congelado, sin poder avanzar ni retroceder. La mirada de Mariana era fuego, pero también dolor contenido. Ella había aprendido a vivir sin él, y su regreso no era una bendición, sino una herida que se abría de nuevo. Jesús bajó la vista con lágrimas acumulándose en los ojos. «Sé que no tengo derecho, pero déjame ganármelo». Mariana apretó los labios. Su silencio era peor que un grito. Luego empujó suavemente la silla de Emiliano hacia adentro y cerró la puerta con firmeza. El golpe seco resonó como sentencia. Jesús quedó solo en la banqueta, mirando el portón azul que tantas veces había cruzado en el pasado. Ahora parecía un muro imposible de derribar. Sintió que el mundo le pesaba más que nunca, y que todo intento de redención sería una cuesta empinada. Mientras caminaba por la calle, las voces de Mariana lo perseguían.
Nos dejaste, no sabes lo que es cuidar sola. Cada palabra era un eco que lo desgarraba. Esa noche se refugió en el cuarto donde se estaba quedando. No podía comer, no podía dormir. Cerraba los ojos y veía el rostro de Emiliano, curioso, distante, sin reconocerlo. Ese dolor era más fuerte que cualquier otro. Por primera vez entendió con claridad que no bastaba con querer regresar. Tendría que demostrar con hechos que estaba dispuesto a cambiar. El rechazo de Mariana no era el final, pero sí una advertencia. Nada sería fácil. Si quería recuperar algo de lo que había perdido, tendría que luchar más que nunca. Jesús despertó con los primeros rayos del sol entrando por la ventana del pequeño cuarto que alquilaba. Había pasado la noche en vela, dando vueltas en la cama, escuchando el eco de las palabras de Mariana y la mirada distante de Emiliano clavada en su corazón. Entendió que si quería una oportunidad, debía ganársela con acciones, no con promesas vacías. Ese mismo día salió a buscar trabajo en Guadalajara. Recorrió talleres, tiendas y construcciones, soportando el rechazo y la desconfianza. Su aspecto desaliñado y el peso de sus años errantes no inspiraban seguridad. Finalmente, un dueño de un taller mecánico en Zapopan, don Evaristo, le dio una oportunidad. «No tengo mucho para pagar», le dijo mientras se limpiaba las manos con un trapo grasiento. «Pero si de veras quieres trabajar, aquí hay espacio». Jesús aceptó sin pensarlo. El primer día fue duro. Cargar piezas pesadas, soportar el olor penetrante de la gasolina, aprender rutinas que no conocía. Terminó con la espalda adolorida y los brazos entumecidos, pero por primera vez en mucho tiempo sintió satisfacción. Las noches seguían siendo solitarias. En lugar de buscar alcohol como antes, se obligaba a leer pequeños manuales de mecánica prestados por un compañero. Quería demostrar que podía aprender, que podía ser alguien confiable. Cada vez que el cansancio lo vencía, recordaba la puerta azul cerrándose en su cara y las lágrimas de Mariana. Eso lo impulsaba a no rendirse. Un sábado, mientras comían tacos al vapor con los demás trabajadores, uno de ellos le preguntó: «Oye, ¿y tú qué haces aquí, si podrías estar en cualquier otra parte?» Jesús se quedó callado unos segundos. Luego respondió con sinceridad: «Porque necesito reparar más que motores, necesito reparar mi vida». Los hombres lo miraron en silencio, sorprendidos por la franqueza. Algunos asintieron con respeto. Poco a poco comenzó a ahorrar. No era mucho, pero cada moneda guardada le daba un sentido de propósito. Empezó también a frecuentar la iglesia del barrio, no tanto por costumbre religiosa, sino porque encontraba en el silencio un espacio para enfrentar sus culpas. Una tarde, al salir del taller, pasó frente a una papelería y entró. Compró un balón de fútbol adaptado para niños con movilidad reducida. Lo miró con cuidado, recordando cómo había soñado alguna vez con jugar con Emiliano. Tal vez nunca podrían correr juntos en un campo, pero sí compartir algo que los uniera. Guardó el balón como un tesoro, esperando el momento en que pudiera entregárselo. El cambio en Jesús no fue inmediato, ni perfecto. Había días en que la desesperanza lo atacaba, en que pensaba que nada de lo que hiciera sería suficiente. Pero en lugar de dejarse arrastrar, respiraba hondo y volvía al trabajo. Comprendía que la redención no era un camino rápido, sino uno lleno de tropiezos que debía aceptar. Por las noches, cuando la ciudad se iluminaba con luces tenues y el ruido de los camiones disminuía, Jesús se sentaba en la azotea del lugar donde vivía. Miraba al cielo, recordando a Emiliano, imaginando su sonrisa. Cada estrella era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que todavía podía recuperar. Sabía que tarde o temprano debía volver a tocar la puerta azul, esta vez con pruebas reales de que estaba dispuesto a quedarse. Su corazón estaba decidido. Ya no quería huir. Quería construir, aunque empezara desde lo más bajo. La vida le había mostrado que abandonar era fácil, pero regresar con dignidad era la tarea más difícil que enfrentaría. Y Jesús, con sus manos llenas de grasa y su ropa impregnada de sudor, estaba listo para intentarlo. El regreso de Jesús al barrio no pasó desapercibido.
La noticia corrió rápido entre los vecinos. El hombre que había abandonado a su mujer y a su hijo discapacitado estaba de vuelta. Las miradas eran inquisitivas, los susurros constantes. Cada vez que caminaba por la calle rumbo al taller, sentía el peso de los juicios ajenos como piedras sobre la espalda. En la tiendita de la esquina, escuchó a dos mujeres murmurar mientras él compraba tortillas. «Ese es, ¿verdad?», el que dejó sola a Mariana. «Sí, míralo nada más», como si nada hubiera pasado. Jesús bajaba la cabeza, fingiendo no oír, pero por dentro se desgarraba. Sabía que merecía cada crítica, pero dolía comprobar lo bajo que había caído en la opinión de todos. A pesar de su esfuerzo en el trabajo, el rechazo era evidente. Algunos le cerraban las puertas, otros lo saludaban con frialdad. Solo unos pocos, como Toño, seguían tratándolo con cierta cordialidad. Pero lo más difícil era con Emiliano. Aunque el niño lo miraba sin hostilidad, tampoco mostraba confianza. Cada intento de acercamiento era recibido con una tímida sonrisa que se desvanecía pronto. Una tarde, mientras Jesús trataba de ayudarlo a mover una pelota, Emiliano giró la cabeza hacia Mariana, como buscando su aprobación antes de responder. Aquello le dolió profundamente. «Es normal», le dijo Mariana con frialdad. «No puedes esperar que confíe en ti de inmediato». Jesús asintió en silencio, aunque por dentro sentía un hueco inmenso. En el taller, don Evaristo notaba su tristeza. Una mañana, mientras trabajaban en un motor, le comentó: «Mira, muchacho, la gente siempre habla, y cuando uno ha fallado, hablan más fuerte. Pero la única forma de callar esas voces es demostrar con hechos que ya no eres el mismo». Jesús apretó los labios y continuó en silencio. Sabía que don Evaristo tenía razón, pero el camino era cuesta arriba. Las noches eran las peores. En su cuarto pensaba en todo lo que había perdido. Los primeros pasos que nunca vio, las primeras palabras que nunca escuchó, las lágrimas de Mariana que no consoló. Ahora estaba allí, tratando de recuperar aunque fuera una migaja de lo que dejó atrás. Una tarde de domingo, se animó a acompañar a Mariana y Emiliano al parque. Llevaba consigo el balón especial que había comprado. El niño lo miró, dudó un instante y luego extendió la mano para recibirlo. Esa pequeña acción encendió una chispa de esperanza en Jesús. «¿Te gusta, hijo?», preguntó con voz emocionada. Emiliano hizo un sonido breve, acompañado de una sonrisa tímida. Jesús sintió que el corazón le explotaba en el pecho. Era un gesto mínimo, pero para él significaba un mundo entero. Aún así, Mariana lo observaba de cerca, con cautela. No confiaba en la constancia de Jesús, y se lo dejó claro una noche, cuando él se ofreció a cuidar al niño para que ella descansara. «No me malinterpretes», dijo ella, mirándolo directo a los ojos. «Aprecio que quieras ayudar, pero no olvides que un día decidiste irte. No puedo confiar de la noche a la mañana». Jesús bajó la cabeza, sintiendo la dureza de esas palabras como un golpe. «Lo sé, Mariana. Solo quiero una oportunidad para demostrar que no soy el mismo». El silencio entre ambos fue largo, roto únicamente por los sonidos de Emiliano jugando con la pelota. Aunque la desconfianza y los juicios del barrio lo acosaban, Jesús se aferraba a esa pequeña chispa de esperanza que había visto en los ojos de su hijo. Sabía que aún quedaba un camino duro por recorrer, lleno de tropiezos y pruebas, pero también comprendía que ya no podía volver atrás. El rechazo era real, pero también lo era su deseo de redención, y estaba dispuesto a enfrentarlo, paso a paso. El día de la consulta en el hospital civil amaneció gris, con nubes densas que parecían anunciar lluvia. Mariana, como de costumbre, se preparó temprano para llevar a Emiliano. Cargaba una bolsa con documentos médicos, una manta y una botella de agua. No esperaba compañía, pero esa mañana Jesús se presentó en la puerta con gesto decidido. «Déjame acompañarlos», pidió con voz firme, aunque sus ojos revelaban nerviosismo. Mariana lo miró con desconfianza. Dudó unos segundos antes de responder. «Está bien, pero no me causes problemas». El trayecto en camión fue silencioso.
Jesús sostenía con cuidado la silla de Emiliano para que no se moviera demasiado en cada bache del camino. Sentía el peso de las miradas de los pasajeros, algunos curiosos, otros indiferentes. Para él, cada kilómetro era un recordatorio de lo que había perdido, pero también una oportunidad para empezar a reparar. Al llegar al hospital, la sala de espera estaba abarrotada. Madres con niños pequeños, ancianos tosiendo, jóvenes con semblante cansado. El olor a desinfectante se mezclaba con el murmullo constante de conversaciones y el sonido de pasos apresurados de los médicos. Mariana buscó un asiento, mientras Jesús permanecía de pie, atento a cada detalle. En un momento, Emiliano estiró la mano hacia él. Jesús se inclinó sorprendido, y el niño señaló con sus ojos el bolso que llevaba su madre. ¿Quieres algo de ahí?, preguntó Jesús, intentando descifrarlo. Mariana sonrió levemente, con un gesto de sorpresa. «¿Quiere su libreta de dibujos?» Jesús la sacó del bolso y se la entregó con torpeza. Emiliano la tomó y dibujó con trazos desordenados, pero cada línea llevaba una intención clara. Cuando levantó la vista, lo miró fijamente y sonrió. Ese gesto, sencillo y puro, hizo que a Jesús se le humedecieran los ojos. Durante la consulta, el médico explicó los avances y las dificultades. Jesús escuchó con atención, tomando nota mental de cada palabra. Al salir, Mariana lo observó con extrañeza. No era el hombre indiferente que había conocido antes, sino alguien que intentaba involucrarse. «¿De verdad vas a estar dispuesto a todo esto?», preguntó con tono escéptico, mientras caminaban hacia la parada del camión. «Sí», respondió él sin titubeos. «No me importa lo difícil que sea. Quiero estar aquí». Mariana no dijo nada más, pero su silencio ya no era de rechazo total, sino de cautela. Al volver a casa, Jesús se arrodilló frente a Emiliano y sacó el balón adaptado que había guardado durante semanas. «Este es para ti, hijo, para que juguemos juntos, a nuestra manera». El niño extendió las manos con esfuerzo y acarició la superficie del balón. Luego soltó un sonido que Mariana reconoció como una risa breve. Era la primera vez que Jesús escuchaba esa risa dirigida hacia él. Su corazón se llenó de una mezcla de alivio y esperanza. «¿Viste eso?», murmuró emocionado. Mariana, aunque contenida, no pudo evitar sonreír. «Sí, lo vi». Esa pequeña chispa se convirtió en el primer gesto de confianza. Emiliano no lo abrazó, ni pronunció su nombre, pero en esa sonrisa había algo poderoso, un puente entre el pasado y el presente. Esa noche, al acostarse, Jesús no podía dejar de pensar en el sonido de esa risa. Había sido breve, pero suficiente para darle fuerzas. Comprendió que la confianza no se mendiga, se construye, y estaba dispuesto a hacerlo, día tras día, con paciencia y constancia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito real. No se trataba de limpiar su imagen ante los vecinos, ni de ganar el perdón de Mariana. Era Emiliano, su hijo, y con ese balón en sus manos sabía que el camino recién empezaba. Con el paso de las semanas, la presencia de Jesús comenzó a hacerse habitual. Ya no era el visitante incómodo que aparecía de vez en cuando, sino alguien que empezaba a formar parte de la rutina de Emiliano. Al principio, Mariana lo observaba con desconfianza, vigilando cada movimiento, pero poco a poco se fue dando cuenta de que su constancia era real. Cada tarde, después del trabajo en el taller, Jesús llegaba con las manos aún manchadas de grasa, pero con una sonrisa sincera. Se ofrecía a acompañar a Emiliano en sus terapias de rehabilitación, empujando la silla de ruedas por las calles, soportando el calor sofocante de Guadalajara o las lluvias repentinas que empapaban a todos. En una de esas sesiones, mientras el fisioterapeuta guiaba los movimientos de Emiliano, Jesús se quedó maravillado por el esfuerzo del niño. Sus ojos brillaban de orgullo, aunque el sudor le corría por la frente. «Eres más fuerte de lo que yo jamás imaginé, hijo», le susurró con la voz entrecortada. El niño respondió con un murmullo y una sonrisa tímida. Mariana, al escuchar esas palabras,
sintió un estremecimiento. No era el mismo hombre que los había abandonado. Había algo distinto en su mirada, una mezcla de humildad y arrepentimiento sincero. A pesar de los avances, la tensión con los vecinos seguía presente. Una tarde, mientras esperaban el camión después de la terapia, una mujer mayor murmuró lo suficiente para que Jesús escuchara. Ahora sí aparece, después de años. ¡Qué fácil es! Jesús apretó los puños, pero no contestó. Mariana lo miró de reojo, esperando una reacción, y se sorprendió al verlo callar, tragándose el orgullo. «Antes habrías respondido», le dijo en voz baja. «Antes era otro», contestó él con firmeza. Ese cambio no pasó desapercibido. Mariana empezó a confiarle tareas pequeñas, preparar la cena mientras ella atendía a Emiliano, comprar medicinas, ayudar con los ejercicios en casa. Jesús lo hacía con dedicación, sin quejarse, consciente de que cada gesto era un ladrillo en la reconstrucción de un puente roto. Un domingo, decidieron llevar a Emiliano al parque metropolitano. Jesús empujaba la silla mientras el niño observaba los árboles y los perros que corrían alrededor. En un momento, Jesús sacó el balón adaptado y comenzó a jugar con él en una explanada. Emiliano reía con cada intento torpe de patearlo con las manos, y el sonido de esa risa llenó el aire. «Hace años soñé con esto», dijo Jesús, con lágrimas en los ojos. Mariana lo escuchó en silencio, sintiendo cómo una parte de su corazón comenzaba a ablandarse. La vida no se volvió fácil de la noche a la mañana. Había días de cansancio extremo, en los que Mariana dudaba de si Jesús resistiría. Pero cada vez que el desánimo asomaba, él encontraba fuerza en la sonrisa de su hijo. Una noche, mientras Emiliano dormía, Mariana y Jesús se quedaron sentados en la sala. El silencio entre ellos era distinto, menos hostil, más cercano. «No sé si algún día pueda perdonarte del todo», dijo ella con sinceridad. «No espero tu perdón», respondió él. «Solo quiero que Emiliano sepa que su padre está aquí ahora». Mariana lo miró, intentando descifrar si hablaba en serio, y lo que vio en sus ojos fue suficiente para aceptar, al menos, que estaba cambiando. Ese proceso de reconstrucción no era solo con Emiliano ni con Mariana, sino también consigo mismo. Jesús empezaba a descubrir una nueva versión de él, un hombre capaz de quedarse, de resistir, de amar sin condiciones. Los lazos que una vez se habían roto, ahora comenzaban a tejerse de nuevo, con hilos frágiles pero firmes. Y aunque el camino aún estaba lleno de desafíos, algo quedaba claro. Por primera vez en muchos años, había esperanza real. Era una noche húmeda de verano en Guadalajara, el aire cargado de tormenta. Emiliano llevaba días con una tos persistente, pero esa tarde empeoró de golpe. Mariana, preocupada, lo tomó en brazos mientras Jesús preparaba apresuradamente las cosas para salir. «No podemos esperar más», dijo ella con voz temblorosa. «Hay que llevarlo al hospital ya». «Vamos, yo lo cargo», respondió Jesús, decidido, tomando al niño con delicadeza. El trayecto en taxi hasta el hospital civil fue un torbellino de ansiedad. Mariana sostenía la mano de su hijo, susurrándole palabras de aliento, mientras Jesús miraba por la ventana con el corazón desbocado. El sonido de la sirena de una ambulancia al pasar lo hizo apretar los dientes. Sentía un miedo que jamás había experimentado. Al llegar, los médicos recibieron a Emiliano de inmediato. Lo conectaron a oxígeno y comenzaron a revisarlo con rapidez. Mariana lloraba en silencio, pero Jesús se mantuvo a su lado, apretando su mano. «Estoy aquí, no te voy a dejar sola», le murmuró. Las horas se volvieron eternas. En la sala de espera, Jesús caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Recordaba cada momento de su vida en que había huido ante las dificultades y se reprochaba haber perdido tantos años. Ahora comprendía con claridad que el verdadero valor no era escapar, sino quedarse en medio de la tormenta. Un médico salió finalmente y se acercó a ellos. «Está estable por ahora, pero debemos vigilarlo de cerca. Tiene una infección fuerte en los pulmones. Pasará la noche en observación».
Mariana asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Jesús le pasó un brazo por los hombros y ella, agotada, no lo apartó. Por primera vez en mucho tiempo, aceptó su cercanía sin resistencia. Durante toda la noche, Jesús permaneció al lado de la cama de su hijo. No se movió ni un instante, observando cada respiración, cada movimiento. Acariciaba suavemente su cabello y murmuraba palabras que salían directamente de su corazón. «Perdóname, hijo. Perdóname por no haber estado antes. Pero te lo prometo, no me voy a ir nunca más». El pitido constante de los monitores era un recordatorio de la fragilidad de la vida. En el silencio de la madrugada, Jesús se sintió pequeño, vulnerable. Cerró los ojos y, como en aquella ocasión en la iglesia, elevó una oración sencilla. «Dios, no me quites esta oportunidad. Déjame quedarme a su lado. Déjame demostrarle que soy su padre». Cuando el amanecer tiñó de naranja el cielo, Emiliano abrió los ojos lentamente. Miró a Jesús y, con esfuerzo, esbozó una débil sonrisa. Fue un instante breve, pero suficiente para hacer que todo el dolor de Jesús se transformara en esperanza. Mariana, que también había velado la noche entera, los observaba en silencio. Vio en los ojos de Jesús una devoción genuina, distinta a la de antes. Se dio cuenta de que él había cambiado, no con palabras, sino con hechos. «Gracias por quedarte», dijo ella con voz suave, casi inaudible. Jesús la miró sorprendido y respondió con sinceridad: «Es lo único que quiero hacer ahora, quedarme». La crisis de Emiliano fue una prueba dura, pero también un punto de quiebre. En ese hospital, bajo la luz tenue de los pasillos y el cansancio de una noche interminable, Mariana empezó a ver en Jesús no al hombre que los abandonó, sino al Padre que por fin estaba dispuesto a luchar. Y en esa certeza, aunque todavía frágil, se abría la posibilidad de un nuevo comienzo. Los días posteriores a la crisis de Emiliano fueron un renacer silencioso. Aunque el niño seguía frágil, su recuperación avanzaba poco a poco. Jesús se mantuvo a su lado en cada momento, aprendiendo a leer en sus gestos lo que necesitaba, respondiendo con ternura y paciencia. Por primera vez en años, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Una mañana, mientras lo alimentaba con cuidado, Mariana lo observaba desde la cocina. Su mirada no era ya de rechazo, sino de prudente aceptación. Había visto cómo él se quedaba sin dormir, cómo soportaba el cansancio y el peso del juicio ajeno sin quejarse. En silencio, reconocía que ese hombre no era el mismo que los había abandonado. Jesús también lo sabía. Cada noche reflexionaba sobre su pasado, sobre los errores que lo habían marcado, y entendía que no había excusas. Había cometido una falta grave, una que jamás podría borrar, pero también había aprendido que la redención no se construye con lamentos, sino con hechos concretos, con pasos firmes hacia adelante. Un domingo, mientras empujaba la silla de Emiliano por el parque, se detuvo bajo la sombra de un árbol y habló con él, aun sabiendo que sus palabras no tendrían respuesta verbal. «Hijo, yo creí que huir era lo más fácil, que así me liberaría, pero estaba equivocado. La verdadera carga fue vivir con mi cobardía. Tú me enseñaste que la fuerza no está en escapar, sino en resistir. Gracias a ti, entendí lo que significa ser padre». Emiliano lo miró fijamente, y en su sonrisa había algo más profundo que cualquier palabra. Era aceptación. Ese gesto, sencillo pero inmenso, fue la confirmación que Jesús necesitaba. Su hijo lo reconocía, no por lo que había hecho en el pasado, sino por lo que estaba haciendo ahora. Esa misma tarde, Mariana lo llamó aparte. Su tono era serio, pero no hostil. «Jesús, no voy a fingir que todo está perdonado. El abandono dejó cicatrices. Pero Emiliano te necesita, y yo también sé que has cambiado. Si de verdad quieres quedarte, tendrás que demostrarlo cada día». Jesús asintió con firmeza, conteniendo la emoción que le quemaba el pecho. «No espero nada fácil, sé, Mariana. Solo quiero estar aquí y nunca más dar la espalda.
El tiempo, comprendieron ambos, sería el verdadero juez. Con el paso de los meses, la familia empezó a encontrar un nuevo equilibrio. Los vecinos, al principio incrédulos, poco a poco reconocían el cambio en Jesús. Ya no lo veían como el hombre que había huido, sino como el padre que empujaba la silla de su hijo bajo el sol ardiente, el que acompañaba a Mariana cargando bolsas del mercado, el que trabajaba largas jornadas sin quejarse para sostener el hogar. En la intimidad de su corazón, Jesús entendió que había recibido una lección invaluable. La vida le había mostrado que la libertad no estaba en escapar de las responsabilidades, sino en abrazarlas con dignidad, que la verdadera hombría no se medía por la fuerza de sus brazos, sino por la capacidad de amar sin condiciones. Una tarde, sentado en la sala junto a Mariana y Emiliano, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Miró a su hijo y susurró: «Gracias por enseñarme a ser mejor». La lección estaba clara. Abandonar fue su mayor error, pero el regreso, aunque tardío, lo transformó en un hombre diferente, un hombre que ahora sabía que el amor y la responsabilidad eran inseparables. Y antes de cerrar esta historia, quiero invitarte a suscribirte al canal para seguir escuchando relatos que tocan el corazón y nos recuerdan que siempre es posible cambiar. Además, no olvides hacer clic en el video sugerido que aparece en tu pantalla, porque estoy seguro de que te llevará a otra historia igual de inspiradora. La vida de Jesús nos deja una enseñanza poderosa. Nunca es tarde para enmendar el camino, porque incluso los errores más duros pueden convertirse en la base de una transformación verdadera.